10 apariciones de San José que no conocías. Aunque la inmensa mayoría de los fieles lo ignora, San José, el protector de la Sagrada Familia, ha tenido muchas apariciones evidentes a través de la historia. En algunas de ellas lo hizo acompañando a Jesús y a María, en otras solo o acompañado de otros santos. Esta es una lista recopilada por el padre Ángel Peña, para un artículo que él mismo tituló San José, el más santo de los santos. 1. Cotignac. El 7 de junio de 1660, el pastor Gaspar Ricard se refugió con sus animales a la sombra de los árboles del cerro del Besillón, en la provincia de Var, municipio de Cotignac. Estaba sediento, pues hacía mucho calor. De pronto un hombre de contextura imponente surgió delante de él, y señalando una roca le dijo: «Yo soy José, levanta esa roca y beberás». «No podré, es demasiado pesada». «Sí podrás». Entonces el pastor se acerca y con gran sorpresa mueve la roca al primer intento, y una fuente de agua viva comienza a fluir en el lugar. Gaspar bebe con avidez. Cuando se levanta, el hombre había desaparecido. El pastor corre a anunciar la novedad al pueblo, donde nadie le cree, pero algunas personas deciden seguirlo para ver el supuesto manantial. A su llegada, todos gritan de alegría porque el agua corre en abundancia desde hace 3 horas, y todos constatan que la roca que Gaspar movió tan fácilmente no se mueve, si no la empujan al menos 8 hombres juntos. Entonces Gaspar adquiere conciencia de la fuerza que le fue dada por el cielo y exclama: «El que estaba ahí era San José, él me dio la fuerza». 2. Knock. El 21 de agosto de 1879 se aparece la Virgen María en el pueblecito irlandés de Knock. A su derecha estaba San José y a su izquierda San Juan Evangelista. Estas apariciones fueron aprobadas por la Iglesia, y el santuario de Knock es actualmente el Santuario Mariano Nacional de Irlanda. 3. Fátima. En las apariciones de Fátima les decía la Virgen María a los 3 pastorcillos el 13 de septiembre de 1917: «Continuad rezando el rosario para alcanzar el fin de la guerra. En octubre vendrá también nuestro Señor, Nuestra Señora de los Dolores y del Carmen, y San José con el niño Jesús para bendecir al mundo». Y llegó la esperada fecha y última de las apariciones del 13 de octubre de 1917, que fue el día del gran milagro del sol, visto hasta 50 kilómetros de distancia del lugar por más de 100.000 personas. Dice Lucía en sus memorias: María, abriendo las manos, las hizo reflejarse en el sol, y mientras se elevaba, continuaba el reflejo de su propia luz, proyectándose en el sol. Desaparecida Nuestra Señora en la inmensa distancia del firmamento, vimos al lado del sol a San José con el niño y a Nuestra Señora, vestida de blanco con su manto azul. San José con el niño parecían bendecir al mundo con unos gestos que hacían con la mano en forma de cruz. Poco después, desvanecida esta aparición, vimos al Señor y a Nuestra Señora, que me daba la idea de ser Nuestra Señora de los Dolores. Nuestro Señor parecía bendecir al mundo de la misma forma que San José. Se desvaneció esta aparición y me parecía ver todavía a Nuestra Señora en forma semejante a Nuestra Señora del Carmen. 4. Zeitún. En Zeitún, un suburbio del Cairo, Egipto, donde según la tradición estuvo la Sagrada Familia, se apareció Nuestra Madre, la Virgen María, desde el 2 de abril de 1968 hasta septiembre de 1970, en la cúpula exterior de una iglesia copta. Fueron apariciones que todos podían ver. A veces se reunían hasta 100.000 personas, y las apariciones duraban desde un cuarto de hora hasta 2 horas o más.
El 8 de junio de 1968 duró desde las 9 de la noche hasta las 4 de la mañana. No hablaba, pero sonreía a todos. Allí se reunían musulmanes, judíos, coptos, ateos, católicos y cristianos de distintas denominaciones. En algunas ocasiones, la Virgen María aparecía rodeada de ángeles, pero en 2 ocasiones vino también como Sagrada Familia con San José y el Niño Jesús. Su mensaje sin palabras estaba claro para todos. Era la madre de todos y a todos quería salvar y bendecir en unión con Jesús y con José. 5. Guiallé di Bonate. El 13 de mayo de 1944 se aparece la Virgen María con el Niño Jesús y San José en Guiallé di Bonate, provincia de Bérgamo, en Italia. Se le llama la Virgen de la Familia. Se le aparecía a la niña de 7 años Adelaida. En 6 oportunidades, entre el 13 de mayo y el 13 de julio de este año de 1944, tuvo lugar el Milagro del Sol, que fue visto por miles de personas y que fue captado por el Observatorio Astronómico de Venecia a más de 200 kilómetros del lugar, y del que hablaron los periódicos al día siguiente. La Virgen pedía oración y penitencia para la conversión de los pecadores. San José y el Niño Jesús no hablaron, pero sonreían dulcemente. Es importante anotar aquí lo referente a las supuestas apariciones de María en Itapiranga, Brasil, en 1994. Se le aparece al joven de 17 años Edson Glauber. En algunas ocasiones, María se le aparecía con el Niño Jesús en brazos de San José. Le habló también de la consagración al corazón castísimo de San José. San José se aparecía con un corazón en el pecho, y dentro de su corazón había una M, con una cruz, simbolizando a María y a Jesús, como si estuvieran siempre unidos los 3 corazones. En estas apariciones de Brasil, todavía no aprobadas por la Iglesia, al igual que las de Guiallé di Bonate, le habló al joven de la veracidad de las apariciones de Guiallé di Bonate, de las que el joven ni siquiera había oído hablar ni conocía el lugar, pero su director espiritual, un sacerdote italiano, sí sabía. El joven Edson ha visitado Guiallé di Bonate y tuvo allí mismo algunas apariciones de María, que pide el rezo del rosario y muchas oraciones y penitencia para salvar a los pecadores. 6. Beas de Segura. El miércoles de ceniza, 16 de febrero de 1575, iba Santa Teresa de Jesús, acompañada de 2 sacerdotes, a fundar un convento en Beas de Segura, Jaén. Celebraron el miércoles de ceniza en la parroquia de Santa María de los Olmos de Torre, de Juan Abad, provincia de Ciudad Real. Sorana de Jesús, testigo presencial de las peripecias de aquel día, dice así: en Sierra Morena perdieron los carreteros el camino, de manera que no sabían por dónde iban. Nuestra Madre Teresa de Jesús nos mandó a las 8 monjas que íbamos con ella que rezásemos a Dios y a nuestro Padre San José que nos encaminasen, porque decían los carreteros que íbamos perdidos y que no hallaban remedio de salir de unos riscos altísimos por donde íbamos. Y al tiempo que la Santa nos mandó lo dicho, comenzó desde una hondura muy honda, que con harta dificultad se veía desde lo alto de aquellos riscos en que estábamos, a dar grandes voces un hombre, que en la voz parecía anciano, diciendo: «Deteneos, deteneos, que vais perdidos y os vais a despeñar si pasáis por ahí». A estas voces paramos, y los sacerdotes y las personas seglares que iban con nosotras comenzaron a escuchar y a preguntar: «Padre, ¿qué remedio tenemos para salir del estrecho en que estamos?». Él les respondió que echasen hacia una parte, que vimos todos que milagrosamente habían podido atravesar por allí los carros. Quisieron algunos ir a buscar al que nos había avisado, y mientras ellos estaban allá, díjonos la madre con mucha devoción y lágrimas:
no sé para qué los dejamos ir, que era mi padre San José, y no lo han de hallar. Y así fue que volvieron diciendo que no habían podido hallar rastro de él, aunque habían llegado a la hondura de donde sonó la voz. 7. Monasterio de Montserrat. El padre Jerónimo Gracián, confesor de Santa Teresa de Jesús, cuenta el caso de un religioso del monasterio de Nuestra Señora de Montserrat que era muy devoto de San José. Un día salió a dar un paseo solitario por aquellas montañas y se alejó más de lo normal, extraviándose, perdiendo el camino y desorientándose completamente, sin saber por dónde ir. Se encomendó a San José. Al poco rato se encontró con un desconocido que conducía a una señora montada sobre una burrita y llevando en sus brazos un pequeño niño. Después de los saludos previos, les preguntó por dónde debía tomar el camino para llegar al monasterio, a lo que respondió el desconocido: «Si quiere usted seguirnos, yo se lo enseñaré, porque difícilmente usted lo hallaría, sobre todo, viéndose encima la noche. No tema, pues conozco bien estos senderos». Caminaron largo tiempo, hablando de las cosas de Dios, de modo que el corazón del religioso se sentía inflamado de amor de los bienes eternos. Por fin llegaron a un lugar que el monje conocía. Entonces los desconocidos se despidieron y el religioso, al darse la vuelta, no los vio más, pues habían desaparecido. Reflexionando sobre este suceso, cayó en la cuenta de que no podían ser otros que San José con la Virgen y el niño, que habían venido a sacarlo del apuro y conducirlo seguro al monasterio. 8. Sanlúcar. San Juan de la Cruz tenía mucha devoción a San José. El sello que usaba en los documentos representaba el Monte Carmelo, coronado por una cruz y con la inscripción San José. Así aparece en el autógrafo que conservan las religiosas carmelitas descalzas de Sanlúcar la Mayor, de Sevilla. Pero esta devoción no la tuvo desde siempre. Hay un hecho en su vida que hizo de él un gran devoto de San José. Era San Juan de la Cruz confesor de las carmelitas descalzas, mientras era superior del convento de los mártires de Granada. Un día no pudo bajar a confesarlas y encomienda el oficio al padre Pedro de la Encarnación y al padre Evangelista. Al entrar los dos descalzos por la Plaza Nueva, se les hace el encontradizo un hombre. Es de buen talle, tez blanca y sonrosada, y tiene el cabello cano. Aparenta unos 50 años de edad, viste traje negro y es de aspecto venerable. Se acerca a los descalzos, los separa y colocándose en medio de ellos, les pregunta de dónde vienen. «De las monjas descalzas», contesta el padre Pedro. «Muy bien hacen vuestras reverencias de atenderlas, porque en esta religión se agrada mucho a nuestro Señor y la estima su majestad en mucho, e irá en aumento». «Padre, ¿por qué tienen en su orden tanta devoción a San José?». «Porque nuestra Santa Madre Teresa de Jesús le era muy devota, pues le había ayudado mucho en sus fundaciones y le había alcanzado del Señor muchas cosas, y por esta causa las casas que ha fundado las ha intitulado de San José». Dice el padre Pedro: «Mírenme vuestras reverencias a la cara y tengan mucha devoción a este santo, que no le pedirán cosas que no la alcancen de él». Los descalzos no lo ven más, había desaparecido. Cuando llegan al convento de los mártires, cuentan al prior lo que les ha pasado. Fray Juan de la Cruz no muestra extrañeza alguna y les dice: «Callen, que no le conocieron, sepan que era San José. Habíanse de arrodillar al santo, y no se les apareció por vosotros, sino por mí, que no le era tan devoto como debía, pero lo seré de aquí en adelante».
9. Alejandría. El año 1847, unas hermanas de la Congregación de San José de la Aparición, fundadas por Santa Emilia de Vialar, estaban viajando desde Francia a Birmania. Como en aquella época no existía todavía el canal de Suez, tuvieron que desembarcar en Alejandría e ir a Suez por el camino del desierto. Dice una de las protagonistas, la hermana Cipriana, la ruta se hacía en pésimos carruajes conducidos por los árabes. Nuestras 6 hermanas eran todas jóvenes y sin experiencia de los viajes. Es más, llevaban 20.000 francos en sus bolsas para los gastos de la ruta, la que no era muy segura. Durante el viaje de Alejandría a Suez, un buen anciano se presentaba a nuestras hermanas cada vez que el carruaje se detenía y les decía: «Soy yo, hijas mías, no teman nada, yo estoy aquí». El anciano tenía una larga barba y un bastón en la mano, tomaba sus pequeños paquetes y les ayudaba a descender del carruaje. Esto duró hasta que nuestras queridas hermanas fueron embarcadas en Suez. Luego de haberlas acompañado hasta el barco, el buen anciano dijo aún: «Adiós, hijas mías, buen viaje, no teman nada, yo estoy allí», y desapareció. Nuestras hermanas se miraban unas a otras en el momento en el cual el navío comenzaba a moverse, y como los discípulos de Maús, sus ojos se abrieron en ese instante, y reconocieron que el anciano había sido San José, y que había desaparecido sin dejar rastro. Precisamente el nombre de la congregación, San José de la Aparición, se debió probablemente a una aparición que tuvo la fundadora, según lo contaba su propia sobrina, señora Camille Brusley. En la carta, el abad Brunet le dice: «Yo no sé si usted tiene conocimiento de la aparición de San José a mi tía en 1880. Ella no habló jamás de esto, pero mi madre, Rosina de Vermont, a quien ella le había hecho la confidencia, me contó que al comienzo de su vocación, estando absolutamente desesperada por la oposición que encontraba por parte de su padre, se postró de rodillas y rezó con todo su corazón. San José se le apareció y le dijo: «No te desanimes, hija mía, encontrarás obstáculos, tendrás mucho que sufrir y amarguras que soportar, pero tu obra prosperará». 10. Al padre Lamy. Dice el famoso apóstol y místico francés padre Lamy: «Comencé a sentir deseos de ser sacerdote el día de la primera comunión a los 11 años. Yo estudiaba, cuando podía, pero solo podía por la noche y tenía instrucción primaria. Yo no podía entender cómo podría llegar a ser sacerdote. No tenía los medios y me creía incapaz. Estaba desesperado, y entonces se me apareció San José y me confirmó en mi vocación. Me dijo: «Serás sacerdote, y un buen sacerdote». Desde entonces hice todos los esfuerzos posibles para llegar a serlo. San José me lo dijo con tono imperativo y extendiendo su mano hacia adelante como para jurar.